Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirka. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al escritor y director de editorial Hipermedia, Ladislao Aguado. ¿Cómo estás, querido Ladislao? Gusto en tenerte. Hola, Leandro, buenos días, un placer y muchísimas gracias por compartir este espacio con Hipermedia y conmigo. Es una verdadera alegría poder estar conversando ahora contigo. Bueno, muy grato, la verdad, Ladislao. Pueden encontrar a Editorial Hipermedia, que se escribe por supuesto con H-Y, Hipermedia, editorialhipermedia.com, pero para iniciar en la introducción quería que nos ilustres, que nos cuentes cuándo, cómo, por qué nace Hipermedia. Estábamos finales de 2013, tuvimos la idea de aglutinar en un proyecto editorial una serie de libros que nos parecían importantes dentro de la historiografía y la literatura cubana, que de alguna manera se habían quedado fuera de las historias oficiales publicadas dentro de Cuba. Y empezamos a aglutinar en torno a Hipermedia autores, publicaciones que conformaban el otro lado de la realidad histórica y literaria del país. Así empezamos a publicar a ensayistas como Rafael Rojas, como Gustavo Pérez Firmat, como Julián Borbón, que venían de ediciones anteriores de la editorial Colibrí, dirigida por Víctor Batista, y al mismo tiempo empezamos a sumar al catálogo de Hipermedia nombres nuevos de ese panorama, dentro de ese panorama literario, histórico, sociocultural cubano, intentando crear un cosmos lo más variado, disímil y completo posible en ese momento. Comenzamos a andar en 2013 y ya en 2018 llevamos casi 5 años de trabajo, 60 títulos publicados y esperando por salir aproximadamente unos 70 nuevos libros. Estamos con un catálogo a full, pero la idea es construir ese mapa complejo. Dentro de Cuba, la respuesta fue de un poco de sorpresa, porque empezamos a ofrecer justamente la zona de silencio que durante 60 años había construido, y empezamos a ponerle luz y voces a esa zona de silencio. Esa es la historia de Hipermedia hasta ahora. Ajá. Bueno, tú, Ladislao Aguado, naciste en La Habana. La pregunta indudable también en este inicio es ¿cómo surge esta vocación por escribir, por la literatura? Porque tú publicas oficialmente, si tengo bien el dato, en 1995, ahí el primer libro de poesía, Cantar Cansa, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue la niñez, la adolescencia, el contacto con las letras? A ver, cuéntanos. Siempre leí de niño, había menos televisión y no había videojuegos. En la Cuba de mi infancia había solo 2 canales de televisión. Por supuesto, aún no habían llegado los videojuegos y se iban a demorar bastante en aparecer los primeros. Y la lectura era como el gran surtidor de relatos, de aventuras que uno tenía, y siempre fui un niño lector. Jugaba mucho en la calle, no era un niño que estaba encerrado en la casa, pero al mismo tiempo era un niño que leía con bastante voracidad, quizás una manera de saciar deseos de aventuras, de sueños que todo niño suele tener. Y en algún momento, como a los 16, 17 años, empecé a escribir mis propias historias. Empecé a contar mis propias vivencias como adolescente y sin darme cuenta empecé a dejar de pensar en poemas solos y cuentos solos, y empecé a pensar en libros, en poemarios, en colecciones. Y como a los 23, 24 años presenté este libro a una editorial, la editorial lo aceptó
y apareció mi primer libro en 1995, hace ya bastante. Pero no soy un autor prolífico en exceso. Tengo apenas un par de cuadernos de poesía, un libro de cuentos y 2 novelas publicadas. O sea, soy bastante comedido a la hora de publicar, aunque escribo muchísimo más de lo que publico. Ajá. Bueno, por ahí vale mencionar también en la obra Al final de las tardes todas, 1998 México, Zona de silencio, 2006, Abril de whisky y Viernes en las rocas, Un adiós para Violeta, y quiero detenerme en la novela Chantaje, publicada por Hipermedia, ¿no? Que ha recibido también muy buenas críticas, una novela que habla de un entorno de desarraigos. A ver, cuéntanos en particular de este trabajo y, bueno, algún concepto también de las otras menciones. A ver, Chantaje es la historia, durante muchísimos años, quizás por la realidad de encierro que se vive en Cuba y que ahora menos, pero que en los años de mi adolescencia y de mi primera juventud, el exilio era una suerte de puerta al paraíso. Uh-huh. Irse de Cuba era una suerte de premio enorme. O sea, cuando te ibas de Cuba, te ibas realmente hacia la felicidad. O eso parecía cuando uno estaba barrotes, detrás de los barrotes. Uh-huh. Entonces, cuando salgo al exilio, en 2001, salí a recibir un premio de cuentos que había ganado con muchísima suerte en España, y decido no regresar al país, aprovechando la oportunidad de ese premio. Empiezo a vivir el exilio como realidad y me doy cuenta de que el exilio, como cualquier otro lugar del mundo, estaba lejos de ser el paraíso, y si era algún paraíso, era el paraíso que uno pudiese construir a nivel personal. Y me doy cuenta que la vida de los exiliados que yo conocía, de muchas nacionalidades y también, sobre todo, cubanos, que yo conocía, era una vida en una España que parecía ser más hospitalaria de lo que realmente era y es. Era muy dura y sobre todo era una vida muy oscura, a diferencia de otros exiliados, como los exiliados en los Estados Unidos, que es un sistema para la inmigración mucho más sencillo, aunque aparentemente de lejos pueda parecer más complejo. Uh-huh. La emigración en Europa es difícil, y esa es la historia de Chantaje, la vida de 2 exiliados sin ninguna gloria, sin ninguna mayor suerte que la de pervivir en esa país, en su nuevo país de acogida. La vida a veces llega a ser sencillamente miserable en todos los sentidos, y esa es la historia de esa novela, una novela dura, narrada con una gran justeza de medios, o eso pretendí, como si fuera la cámara de una película en blanco y negro, muy cerca de los personajes, intentando cogerlos, tenerlos lo más cerca posible. Pero no es una novela feliz, al menos yo no la siento como una novela feliz en cuanto uno sea fácil leerla. Es una novela, a mí me dolió mucho escribirla, y es una novela que duele a la hora de leerla también. Claro. La vida de esos personajes. Claro, claro. Y eso, bueno, seguramente logrará cercanía o identificación. Por cierto, el tema de los exiliados y del exilio en general, particularmente de los cubanos que están por el mundo, es toda una cuestión, ¿no? Porque por un lado tienen el deseo de salir de un sistema tirano, en donde hay presos políticos, hay falta de libertades. Por otro lado, muchas veces dejan a sus familias y también añoran ese contacto. Pero bueno, interesante el rescate de esta obra literaria, y también decir que has tenido en tu transitar una cantidad interesante de reconocimientos, de premios que son un estímulo, son un aliento interesante. Por ahí, Premio Cuentos de Invierno España 2001, Premio Gabriel Sigé España 2007, Premio Nacional Novela Beca Mascarada Cuba 2000, podemos seguir nombrando. Ha sido mucha suerte. Francamente, ha sido mucha suerte que los libros hayan ganado sus premios. Si algún premio de esos
de todos esos premios tuviese que salvar, de entre los demás, salvaría el Cuentos de Invierno de Ponferrada de España en el año 2000. Yo estaba trabajando en una provincia de Cuba y creo que sentía que no había manera humana de salir de allí. Escribí un grupo de cuentos, cogí uno, me encontré un recorte de un concurso en la última página de una revista, lo metí en un sobre, fui al correo local, ningún amigo sacó nada, yo simplemente lo metí en un sobre, el cuento, lo llevé al correo local sin ninguna fe, lo envié y como al cabo de 5 o 6 meses, una noche me desperté, di un salto y dije, perdí. Y me volví a quedar rendido. Como que se me olvidó el concurso. 3 meses después, un sábado me llamaba el teniente alcalde de Ponferrada para decirme que había ganado el premio y que por una limitación de las escrituras del premio, el ganador estaba obligado a ir a recibirlo personalmente o lo perdía. Entonces, de alguna manera, yo estaba obligado a salir para recibir el premio y así se lo hice saber a las autoridades cubanas que yo necesitaba ir un momento a Ponferrada a recibir el premio y me dejaron ir por 2 semanas. Eso fue en 2001, estamos en 2018, hace 17 años que no he regresado a Cuba. Bueno, eso estaba marcado en el destino también, indudablemente, claro. Ahora, Ladislao... Me ayudó a salir. Pero seguro, bueno, el talento abrió las puertas, qué bueno. Ahora, ¿en qué estás trabajando hoy? ¿Abocado a qué proyecto literario? ¿Dentro de qué género? Acabo de terminar una novela hace unos meses, no la he vuelto a leer, no he abierto el archivo, la novela está cerrada, yo la dejaré descansar un par de meses más, la diré y voy a terminar esa novela. Y es el próximo proyecto, una novela que ya está escrita, que tengo que revisar y editar, y que saldrá, supongo que a lo largo de este año, quizás principio del otro. Ahora, ¿qué tema con las publicaciones, con los escritos, con las novelas? Porque me imagino que uno a veces cuando la deja un poco descansar, ahí me detengo en ese término también, ¿no? Porque uno la vuelve a leer y a lo mejor encuentra algo, siempre encuentra algo, entonces... La fórmula la que yo practico. Yo soy editor, trabajo como editor y casi toda mi trayectoria ha estado marcado por diferentes direcciones editoriales. Y yo la escribo como autor, con un cariño enorme, creyéndome el mejor novelista del mundo. La cierro, la dejo descansar y cuando abro el archivo, la leo como el editor. El editor implacable con los autores, con los textos que leo. Y entonces es como si lo hubiese escrito otro y la hago pedazos, pero sin ningún remordimiento, porque ya es de otro, esa novela que escribió otro, sí, con muchísimo amor y con muchísima pasión y con muchísima fe en sí mismo, pero el editor ya le toca ser implacable y entonces el editor, eso me llevó a escribir Chantaje 15 veces. Bueno, qué interesante el dato, qué bueno lo que comenta, ¿no? Bueno, la labor de... Pero claro, la labor de Hipermedia editorial es muy interesante porque publica autores cubanos disidentes que no tienen voz y también el abordaje de temáticas poco usuales dentro de la literatura o ensayística. Vimos por ahí también hay antologías de novelistas y poetas, dramaturgos. Cuéntanos. La idea de la editorial, como te comentaba al principio, es construir un cosmos. O sea, cada editorial es una biblioteca en sí misma. Crea una colección. Nosotros, y esas colecciones pueden ser temáticas o abarcar una gran cantidad de áreas de interés. Lo que se convierte en una editorial más bien generalista, que es el caso de Hipermedia. Hay editoriales que se focalizan en determinados sectores de escritura y nosotros intentamos que nuestro cosmos sea lo más amplio y diverso posible.
ahí aparecen entonces antologías de novelistas contemporáneos residentes en Cuba, de poetas contemporáneos que viven en la isla, de poetas que están fuera del país, de teatro homoerótico o de temática queer, e intentamos que el lector, al enfrentarse al catálogo de Hipermedia, entienda cómo se articula la literatura cubana desde diferentes posiciones. Ese es el objetivo de Hipermedia. Al mismo tiempo, estamos al publicar autores censurados en Cuba, estamos aportando a la literatura y a la historia cubana la amistad que le ha sido secuestrada por el gobierno cubano en su afán de escribir la historia desde un solo lado. Entonces, ese lado de silencio es el trabajo que hace Hipermedia para que el lector se pueda enfrentar al todo, no a la parte sesgada por un control ideológico. Por tanto, es un mapa y un cosmos bastante pretencioso que nos tiene trabajando constantemente en su construcción. Vamos a ver cuáles son los resultados finales, que es lo que al final cuenta. Claro, bueno, por lo pronto la apuesta es magnífica. Me gustaría que hablemos un poco de las novedades del catálogo de autores. Yo voy a hacer una mención de algunos, porque la nómina, la lista es enorme, pero bueno, Jorge Enrique Laje, Oscar Cruz, Atilio Caballero, Jorge Luis Arcos, Ulises Cala, Alexis Jardines, Rafael Rojas, que lo mencionabas, Julián Orbón, Duanel Díaz, Gustavo Pérez Firmat, Juan Abreu, Gleyvis Coro Montanet, Néstor Díaz de Villegas, Fernando Damaso, por ahí también Orlando Jiménez Leal, Manuel Sayas. A ver, ¿cuáles son las novedades? Yo he hecho una mención por allí de algunos de los tantos autores que pueden visualizarse en la página editorial hipermedia.com. Leandro, tenemos ahora, mañana presentamos el libro de Néstor Díaz de Villegas, Para matar a Robin Hood, sus crónicas de cine, en el Centro Cultural Español de la ciudad de Miami, a las 7 de la tarde. Vamos a presentar el 26 de marzo la antología de teatro Cuba Queer, editada y compilada por Ernesto Pondora, que es quien lleva la gestión editorial de Hipermedia. Y tenemos una gran novedad. Bueno, ahora por Europa comienzan las presentaciones del compañero que me atiende, la antología de 56 escritores cubanos relatando sus experiencias con la policía secreta del régimen, como los acosos, las vigilancias, las provocaciones, desde la literatura. Y hay una gran novedad. Hipermedia acaba de firmar el sábado, cuando hablamos, firmó un libro inédito que dejó Osvaldo Payá. Osvaldo Payá, que fue el líder del movimiento cristiano de liberación. Sí, claro. Dejó un libro inédito. Ese libro inédito acaba de llegar a manos de Hipermedia y sale esta semana. Va a ser un suceso porque es el libro del pensamiento de Osvaldo. En él es un libro clave para este momento de transición, abocado a un nuevo escenario político a partir del cambio de la presidencia en Cuba, y va a ser la próxima novedad en el orden del ensayo. Luego van a salir alrededor de 6-7 poemarios de autores importantes, residentes en Cuba y en el exilio. Y de cara antes de junio, pues tenemos una gran colección de 10 libros sobre la generación de Mariel, en la cual ya estamos trabajando, libros de autores jóvenes, y seguiremos insistiendo en nuestra visión sobre la historia nacional, con una reedición del libro del comandante Huber Matos, el comandante de la región Huber Matos,
que la familia ha tenido la gentileza de entregarnos el último manuscrito sobre del libro en el que trabajó Uber Matos. Por tanto, es una edición actualizada de sus memorias, ¿no?, sobre el periodo de la Revolución, y eso también está pronto a salir de imprenta. Vale, vos sabés que Ladislao, que yo tuve la oportunidad de publicar un artículo sobre Uber Matos cuando visitó en una presentación Buenos Aires, Argentina. ¿En serio? Bueno, sí, así que lo volvemos a publicar. Lo volvemos a publicar en Hipermedia Magazine. O sea, porque vale muchísimo la pena, y así que ya la podemos volver a publicar el artículo a propósito de la salida de Cómo llegó la noche, en su edición revisada por el autor, prácticamente para Hipermedia, después de las primeras publicaciones. Bueno, qué variado y amplio, y qué buenas cosas se vienen para Editorial Hipermedia, y es novedoso y vale también en este tiempo de interacción mediática, integral, digital, que en la página de Hipermedia están las canciones que escuchan los escritores ahí como una perlita. Ladislao Aguado, Jorge Drexler al otro lado del río, y por allí vi también a Gustavo Pérez Firmat, Vidas en Vilo, que escucha Luis Aguilé cuando salí de Cuba, que me gusta también mencionarlo porque ha estado por estos micrófonos también. Pues muchísimas gracias, Leandro. La idea de las playlists era acompañar algunos libros libros que incluyen canciones en su escritura, bien libros donde los autores se valieron de la música en algún momento para escribirlos, o sea, intentando retratar, o sea, mostrar, compartir con los lectores esa relación a veces indisoluble entre música y literatura. Y por eso construimos estas playlists, para que al mismo tiempo que se leen los libros, en otro momento queden las playlists para compartir con los lectores. Hay un escrito, narrativa interesante, firmado por ti en el sitio diariodecuba.com, fechado en Madrid el 11 de junio de 2015, con el título Sangre en La Habana, las vacaciones secretas de Antonio Castro, que es bueno volver a leerlo, y que yo lo hice en estas últimas horas. Hombre, muchísimas gracias, te lo agradezco. Muy bien. Bueno, ahí va con una consecuencia también interesante, volver no solamente a tus obras literarias, sino a los distintos escritos, porque bueno, tu función y tu misión también periodística es bueno resaltarla, Ladislao. Muchísimas gracias, Leandro, te lo agradezco mucho. A ver, ¿qué le dirías a los escritores que sueñan con publicar? Primero, y también cómo ves un poco el mundo de la literatura, porque hay lugares, a lo mejor algunos, para el independiente y cierta apertura con el universo web, ¿no? Y de las redes, pero también hay ciertos lobbies que imponen en el mercado, y no siempre calidad. Yo tengo un chiste bastante macabro que suelo hacer cuando con las personas que trabajan en Hipermedia, cuando llegan libros nuevos. Yo siempre digo, recuerden que tenemos que cuidar los árboles. ¿Y por qué? Porque el papel sale de la pulpa, del proceso, de la madera, en buena parte, o de sus derivados después. Y entonces, a veces los autores terminan los libros y padecen como una suerte de ansiedad editorial. Y la escritura debería ser, que no siempre es, un proceso más tranquilo, más dejar que el texto repose, como yo lo veo, dejar que el texto repose, dejar que el texto gane en calado, más que moverse a lo largo de la superficie, gane en calado. Luego hay otro tipo de libros, que son libros más urgentes, más perentorios,
sobre temáticas de actualidad, y son diferentes las posiciones. Hay libros que exigen una velocidad y hay libros que exigen reposo, la tranquilidad. Existen todas las vías de difusión de la literatura, son válidas. Existe el libro electrónico, la autopublicación, la edición tradicional, y dentro de la edición tradicional los diferentes formatos en papel. Ahora, hay que intentar como autor llegar a una calidad hasta donde uno puede llegar y no desesperarse por ver el nombre impreso, porque eso al final tiene una trampa. El libro se imprime hoy y como mismo se imprime hoy, ya está olvidado mañana. Y no cuenta. Claro, por eso hay que preocuparse para realmente un buen producto, no algo que valga la pena, porque... Claro, la lucha no es contra tus contemporáneos, ya esa lucha está ganada de antemano. La lucha es contra los nombres que aparecen en la historia de la literatura, hay que quitarlos de allí. Esa tiene que ser la lucha del escritor, es decir, si con alguien te tienes que pelear, es contra Faulkner. Sí, tienes que derrotarlo. Tiene que tu nombre aparecer o intentar escribir. Claro, no, lo puedes conseguir o no, pero tus objetivos tienen que mirar hacia allá para que luego te quedes en la media distancia. Si te pones a lidiar contra tus contemporáneos, no ves nada. Tus contemporáneos están escribiendo su obra, tú escribes la tuya. Para mi juicio, la lucha siempre tiene que ser contra la posteridad, si es que vale luchar. ¿Cómo pueden contactarse contigo, Ladislao Aguado, o con Hipermedia Editorial? Con los dos, o sea, es el mismo, es ladislao.aguado@editorialhipermedia.com o hipermedia@editorialhipermedia.com. En cualquiera de los dos correos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, sin ningún problema, pueden contactar, estamos asequibles, disponibles para todo el que quiera comunicarse con nosotros. Bueno, yo quiero coronar este encuentro conversatorio con un saludo para los oyentes que en este momento te están escuchando desde Estocolmo al mundo por la radio. Un saludo para ellos y muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a ti, por esta oportunidad para poder compartir este rato tan agradable, realmente, con los oyentes y con ustedes. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, felicitaciones. Adelante, Ladislao, un honor, Igualmente, un gran abrazo y ha sido un placer conversar contigo.